Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Clara, si tu nombre es Clara o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de Santa Clara de Asís. ¿Sabes qué significa Clara? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes cómo reaccionaron sus hermanos al saber que ella quería ser religiosa? ¿Sabes cómo murió nuestra santa? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas, pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Santa Clara de Asís nace precisamente en Asís, Italia, en el año 1193. Pero, ¿quieres saber qué significa tu nombre? ¿Quieres saber qué significa Clara? Clara significa vida transparente. ¿Así? Vida transparente, como lo fue Santa Clara de Asís. A sus 18 años, ella escuchó los sermones de San Francisco, precisamente también del mismo lugar, San Francisco de Asís. Y ella se quedó, pero muy impresionada con los sermones que daba San Francisco por motivo de la Cuaresma. Y principalmente San Francisco recalcaba que para tener esa libertad de acercarte a Dios y de seguirlo, a nuestro Señor Jesús, pues se tenía uno que despojar de los bienes materiales. Y esto le llamó mucho la atención a Clara. Y así fue escuchando los sermones de San Francisco hasta que un día se animó a visitar a este santo. Lo visitó junto con una de sus empleadas por la noche porque iba a escondidas de su familia. ¿Y cuál era la idea de visitarlo? Pues pedirle consejo y preguntarle acerca de la vida monástica. Y nuestro amigo San Francisco de Asís le explicó acerca de qué significa ser un religioso, la penitencia, la oración y todo esto que ella tenía esa inquietud de saber. En un domingo de Ramos al año siguiente, precisamente en el año 1212, Santa Clara estaba tan emocionada por escuchar la misa de Domingo de Ramos que se le olvidó tomar su palma. Y cuando el señor obispo vio a esta jovencita hasta enfrente muy emocionada por la Santa Misa, le regaló su propia palma. Y así transcurrió la Santa Misa y en ese mismo día, pero a medianoche, ella toma una determinación muy importante para toda su vida. Y es que ella quería ser una religiosa. Entonces, a medianoche, con una de sus sirvientas, huye de su casa. ¿Por qué huye? Porque su familia no estaba de acuerdo en que ella fuera una religiosa. Así es de que ella se va al convento donde estaba San Francisco de Asís y sus hermanos ya los franciscanos, en un lugar llamado La Porcíncula. Y ahí los hermanos frailes estaban tan contentos de recibir a Clara que, pues como era de medianoche, la recibieron con muchas lámparas encendidas y también con cánticos de alabanza, alegres por la determinación que había tomado Santa Clara. Pero ¿quieres saber qué fue lo que pasó después en esta historia? Y con esto te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Cómo reaccionaron sus hermanos al saber que ella quería ser una religiosa?
Al llegar Santa Clara frente a San Francisco de Asís, lo primero que hizo fue ponerse de rodillas. Y allí le prometió a San Francisco que ella quería continuar una vida de religiosa, una vida donde se olvidara de todos los bienes materiales y prometía también alejarse de toda felicidad mundana. Y allí ella también quería seguir los mismos votos que San Francisco de Asís, los votos de oración, de pobreza y de penitencia. Entonces, San Francisco, al ver que Clara tenía esa firme determinación de seguir a Jesús, lo primero que hizo fue tomar unas tijeras y cortar la hermosa cabellera de Santa Clara, porque esto es un símbolo de que renuncias a la vanidad mundana y ahora te consagrarás al Señor. Pero, ¿qué pasó con los hermanos? Bueno, pues resulta que los hermanos se dan cuenta que Santa Clara no está en su casa y empiezan a buscarla por todos lados hasta que a alguien se le ocurre ir a buscarla precisamente al convento, porque ellos no estaban de acuerdo que Santa Clara fuera una religiosa. La idea de los hermanos era casarla con una persona muy adinerada, muy rica, de un estatus social muy elevado, para que pues su hermana también disfrutara de esa felicidad mundana, lo cual estaba muy alejado de lo que en realidad Santa Clara quería. Total que fueron y llegaron hasta el convento. Cuando se dieron cuenta los hermanos que allí estaba Santa Clara, entonces entraron y quisieron llevársela a la fuerza. Y empezó la discusión entre hermanos. Pero Clara, ella no quería dejar el convento y se agarró fuertemente del mantel del altar. Eran tantos los jalones que rompieron el mantel. Y entonces, en un acto de desesperación de que sus hermanos no le entendían, lo que hizo fue quitarse la mantilla que San Francisco de Asís le había colocado después de cortarle el pelo y les mostró que ella se había cortado el pelo. Y les dijo unas dulces y hermosas palabras. ¿Quieres saber cuáles fueron? Te las voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 3. Y ella les dijo: por amor a mi Cristo Jesús, he renunciado totalmente a todo amor material y mundano. Al ver los hermanos que en realidad, pues Clara tenía la firme determinación de ser religiosa, la dejaron en el convento y regresaron a su casa. Y con esto te he contestado la pregunta número 2. Santa Clara estuvo viviendo con unas hermanas religiosas, porque cuando sucedió esto con San Francisco de Asís, no se podía quedar entre los frailes. Así es que San Francisco la llevó a un convento de monjitas. Y cuando ella estuvo ahí aprendiendo toda esta situación de la oración, penitencia, y entonces ya se había formado como religiosa, San Francisco de Asís le pidió a Clara que se fuera a vivir a una casita que estaba a un lado de la iglesia de San Damián, una iglesia muy pequeña, y entonces a un lado había una casa muy, pero muy humilde. Y ahí Clara empezaría su primer convento. Pero, gran sorpresa, no se fue a vivir Santa Clara sola, sino que también la acompañó una de sus hermanas y su propia madre. Además de que invitaron a todas las chicas del área que quisieran pues pertenecer a esta orden religiosa. Y así empezó su primer convento, donde San Francisco de Asís le dijo que ella sería la madre superiora. Ella no quería aceptar, pero al final, por obediencia a San Francisco de Asís, así lo hizo.
y fue ahí la supervisora por 40 años. Santa Clara llevaba algunas penitencias junto con sus hermanas religiosas, las hermanas clarisas, muy peculiares. Por ejemplo, no usaban medias, pero tampoco usaban calzado. Imagínense en esos tiempos en que hacía mucho frío y prácticamente estamos hablando de que Asís está en una montaña. Y esto era parte de su penitencia. Pero además, desde que se convirtió en hermana Clarisa, tanto ella como sus hermanas nunca más volvieron a probar carne. Para nada. Pero había también una penitencia que me llamó mucho la atención. Y era no hablar. Hablar solamente para lo más indispensable. ¿Y por qué? Porque Santa Clara le decía a sus hermanas clarisas que trataran de hablar lo menos posible, porque por la lengua uno puede pecar mucho. Y cuando uno empieza a hablar y hablar y hablar, puede ser que le abramos un poquito la puerta al pecado y entraría de esta manera al convento. Entonces, si tú no guardas silencio, el pecado puede entrar. Y de esta manera las hermanas clarisas obedecían a su superiora. Pero además, Santa Clara hacía otras penitencias extras, como por ejemplo, todos los días de Cuaresma ella ayunaba a pan y agua. Además que comía muy poco pan, pero también ayunaba los días de fiesta y antes de estos. Se dormía en una tabla y como almohada tenía solo un pequeño montoncito de paja seca. De esta manera ella sentía que pues estaba abandonando toda felicidad mundana. Y esto, aunque se oye muy fuerte, esto la hacía feliz. El trabajo de Santa Clara y de las hermanas clarisas fue tan bueno que pues resultó en muy buenos frutos, porque con el tiempo Santa Clara pudo abrir más conventos y estos se dedicaban a ayudar a los pobres, pero también principalmente ayudar a todos aquellos enfermos que no podían pagar un hospital. Y es que, por ejemplo, los mismos enfermos decían que Santa Clara era como una pequeña mamá, porque cuando una madre sabe que su hijo está enfermo, pues estás atento de él, estás atendiéndolo, dándole de comer, dándole cariño, palabras de aliento, pues así era Santa Clara con todos los enfermos. Y por eso ella se llegó a extender en más y más conventos de hermanas clarisas, no solo en Italia, sino también en Francia, en Alemania y hasta en Checoslovaquia. ¿Qué te parece? Santa Clara también se mortificaba mucho en cuestión de las penitencias. Y era de tal manera que pues su cuerpo a veces estaba muy débil por todas estas penitencias, sobre todo de que no se alimentaba bien y tenía mucho trabajo. Entonces, cuando se dio cuenta el señor obispo e inclusive el mismo San Francisco de Asís, pues le dieron esta recomendación, que ella tenía que comer. Recuerden que pues es importante ayudar a Dios, es importante las penitencias, pero también es importante cuidar el cuerpo. Y ella así lo entendió, también por obediencia. Después se daría cuenta que mortificarse demasiado debilita el cuerpo y eso tampoco es bueno. Más adelante ella misma le escribiría a sus hermanas clarisas algo muy importante acerca de esto. Y decía, recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra. Por eso debemos moderarnos en las exageradas penitencias porque la salud
puede sufrir daños muy serios. Y estos daños muy serios, ella se daría cuenta porque sus últimos 27 años de vida, pues ella sufrió una larga convalecencia. Pero ella continuaba ayudando a los pobres para seguir el camino de Jesús. Inclusive, en una ocasión, el Santo Padre le dijo que le mandaba unas rentas. Estas rentas se acostumbraban para poder sostener el convento. Es como decir una mesada o una mensualidad. Pero ella le escribió al Santo Padre y le dijo que no quería aceptar ese dinero. Y ella lo hacía porque le dijo al Padre: permítame, Santo Padre, que yo viva la misma pobreza que mi Señor Jesucristo. Y ella se confiaba libremente a pues la benevolencia de nuestro Señor. Porque decía, en las mismas escrituras dice que las avecillas del cielo pues ni cultivan ni nada y el Señor las alimenta. ¿Cómo no nos va a alimentar a nosotros? Y no recibía nada de dinero, porque era también parte del voto de pobreza. Quizás en algún momento has visto alguna estampita de Santa Clara de Asís. ¿Y sabes por qué lleva entre sus manos un santísimo sacramento? Bueno, te voy a contar la historia de esta verdadera y fascinante historia de milagro que le sucedió a Santa Clara. Y es que dice que una vez llegaron unos soldados maometanos, terribles anticatólicos, y ellos querían atacar el convento, destrozarlo. Y las monjitas lo que hicieron fue irse corriendo a rezar, muy asustadas ante el Santísimo Sacramento. Y Santa Clara, que era una extraordinariamente devota de la Santa Eucaristía, del Santísimo Sacramento, lo tomó en sus manos y salió a enfrentar a estos maometanos. Cuando ellos vieron a Santa Clara con el Santísimo Sacramento, sintieron de repente una oleada de terror, un miedo tan profundo que ni ellos sabían por qué. Entonces terminaron huyendo sin hacerles ningún mal ni al convento ni a ninguna de ellas. Pero esto no fue la única ocasión. También hubo otras ocasiones otra ocasión en que los enemigos atacaban la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjitas se fueron a rezar ante el Santísimo Sacramento con toda su fe. Y de repente, estos atacantes sintieron igualmente un miedo, un terror inexplicable. Ellos no sabían por qué y huyeron de la ciudad sin maltratar a nadie más, a nadie de la ciudad. ¿Qué te parece? Esto es una obra muy grande porque Dios responde a las súplicas y ella lo hizo con el Santísimo Sacramento. Por eso mismo, cuando veas una estampita de Santa Clara, ahí tienes la respuesta. El Santísimo Sacramento es parte de ella y está en sus manos. Y ahora vamos a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Recuerdas que te comenté que ella había estado 27 años enferma? Bueno, pues aún aunque estaba enferma, postrada en cama, no estaba quieta. Ella en la cama se ponía a coser, a bordar, a remendar, pero algo muy importante, también daba buenos consejos. Así es que era común ver a la gente del pueblo, a sacerdotes, obispos y hasta el mismo Papa la visitó 2 veces para pedir de su consejo. Y lo que hizo el Santo Padre fue
hablar con ella. Y también él expresó pues algo muy hermoso de Santa Clara. Decía el sumo pontífice: ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita. Es que hasta el Santo Padre ya miraba destellos de santidad en Santa Clara. Y cuando se fue agravando su enfermedad, ella le pidió a los amigos de San Francisco de Asís, porque para ese entonces San Francisco de Asís ya había fallecido, pero estaban algunos de sus amigos. Y eran Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León. A ellos tres le pedía a Santa Clara que por favor le leyeran la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ella escuchaba atentamente porque las fuerzas eran tan pocas, era tan débil que ya no podía ni leer. Pero cuando escuchaba estas sagradas escrituras, ella decía: desde que me dediqué a pensar y a meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores, los sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan. Esto me recuerda mucho a otra santa, Santa Ludivina. Te voy a dejar el enlace al final de este video para que puedas escuchar también esta historia donde dos personas postradas en cama, pues se refugian en el amor de Dios, de Jesucristo crucificado. Y el 10 de agosto del año 1253, a sus 60 años de edad y 41 años de ser una religiosa, ella parte con el Señor a recibir su gran premio. ¿Qué te parece la vida de Santa Clara? Una vida extraordinaria. Así es de que, si tu nombre es Clara, ya sabes lo que significa vida transparente. Pero además, siéntete orgullosa de tu nombre, porque hay una santa religiosa allá en el cielo que dejó todas las comodidades, dejó todo este mundo de felicidad, este mundo, vaya la redundancia, mundano, por dedicarse a nuestro Señor Jesucristo. Y tú, Clara, lleva su mismo nombre. Además, recuerda que ella tenía una extraordinaria fe en el Santísimo Sacramento. Así es de que yo te agradezco por seguirme durante toda esta transmisión y te pido por favor que compartas estos videos. Son importantes. Recuerda, la vida de los santos nos ayudan a acercarnos a nuestro Señor Jesús, porque los santos son sus amigos y nosotros queremos ser también amigos de Jesús. Y también te recuerdo que si te es posible, suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis y puede ayudarte mucho a ti y a tu familia. En nuestra lista de videos podrás encontrar muchísimos y quizás podrías encontrar tu nombre. Y si no, ¿sabes qué? Yo te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.